Cordial salud. El día de hoy vamos a hablar de los modelos de seguridad Windows y Linux, sus diferencias, ventajas y desventajas. ¿Cuál es el modelo de seguridad de Windows? Cuando se inicia sesión empieza todo el camino que nos llevará a entender los diferentes entresijos de la seguridad de Windows. Cada vez que inicia sesión en Windows, ya sea usuario estándar o administrador, Windows crea un token, que es una especie de llave de seguridad con nuestra información de usuario, los permisos que tenemos, etc. Este token crea como usuario estándar incluso aunque sea administrador. Sin embargo, si el usuario que inicia sesión es también un administrador, se crea un segundo token, el que no se crea para los usuarios estándares, el token de administrador. Este token de administrador contiene toda la información necesaria para ejecutar algo como administrador, al contrario que el token estándar, que no puede acceder a temas de administración del equipo. En definitiva, el usuario estándar solamente tiene un token estándar, mientras que el usuario administrador tiene el token estándar y el token administrador. Vamos a tener en cuenta un ejemplo en el que vamos a tener un equipo con un usuario Pepito, que es administrador. Él tiene su token estándar y tiene su token administrador. Asimismo, también va a haber un usuario con token estándar de Juanito y token administrador de Juanito, y un token estándar de Albertito, que es un usuario estándar y que por lo tanto no tiene token de administrador. Si una aplicación abre otra, Windows pasará el token. Eso significa que si una aplicación con un token estándar, como el de Pepito, abre otra aplicación o ejecute otro proceso, esta segunda aplicación o proceso se ejecutará con el token estándar de Pepito, y por lo tanto esta aplicación no tendrá acceso a los documentos de Juanito. Cuando Pepito se disponga a iniciar sesión, lo primero que hace Windows es iniciar el shell, que no es ni más ni menos que aquello que nos permite usar Windows, es decir, el escritorio, barra de tareas, menú inicio, etc. Todo esto se encuentra en el ejecutable explorer.exe. El aspecto a destacar es que en el explorer.exe se abre cuando el token estándar, por lo que cualquier cosa que abra, por ejemplo, al hacer doble clic en un icono de escritorio, clic en un elemento en el menú de inicio, o cuando se lanza algo usando Cortana en Windows 10. Windows la abrirá usando el mismo token que tiene la aplicación que lo ha abierto, siendo explorer.exe es el token estándar. En definitiva, toda la sesión y el shell del usuario se inicia usando dicho token. No se puede cambiar de token así por las buenas, sino que cada vez que queremos cambiar el token debemos iniciar sesión y para ello necesitamos el UAC. El UAC o Use Accounts Control se encarga de cambiar el token previa autenticación del usuario. En caso de que queramos cambiar el token de administrador, lo que comúnmente se conoce como ejecutar como administrador, en el momento en el que Pepito quisiera usar su token de administrador en lugar del token estándar, saltará el UAC. Como Pepito ya tiene la sesión iniciada y es la sesión activa, no se pedirá la contraseña, salvo que se configure lo contrario, y sí se mostrará un diálogo de sí o no. Otro aspecto bastante importante es que el momento en el que Pepito cierre la aplicación que usa el token de administrador, este no será heredable nunca más y Pepito tendrá que volver a pasar por el UAC para abrir esta aplicación en modo elevado. Sin embargo, Albertito no tendrá cuenta de administrador, por lo que si solicita elevación, es decir, que quiere usar un token administrador, y el UAC le pedirá que inicie sesión con una cuenta que sí tenga dicho token, lo que conlleva introducir la contraseña, PIN o método de seguridad que estuviera configurado, en este caso la cuenta de Pepito o de Juanito. ¿Cuál es el modelo de seguridad de Linux? En general, un sistema Linux, el conjunto de recursos está formado por los archivos del sistema, y el dominio será un usuario y los procesos que él ejecuta, y que, por lo tanto, tendrán un mismo UID efectivo. Para controlar el acceso de los dominios a los recursos que utilizan las listas de control de acceso por cada recurso, la lista de control de acceso ACL especifica qué dominios tienen acceso al recurso y qué operaciones asociadas al recurso se pueden utilizar. El problema que plantea la lista de control de acceso en su tamaño variable, ya que depende del número de dominios que tenga acceso al recurso y de las operaciones que pueda realizar cada uno de ellos. En Linux, para conseguir listas de tamaño constante se utilizan dos técnicas. Una, reducir el número de operaciones posibles sobre un recurso o archivo. Podemos controlar tres operaciones sobre los archivos, que son lectura, escritura y ejecución. 2. Reducir el número de dominios que aparecen en la lista. Esto se consigue mediante el concepto de grupos de usuarios. Todos los usuarios de un sistema Linux deben pertenecer al menos a un grupo. Existen tres grupos o categorías en la relación entre un dominio y un recurso, es decir, un dominio, o sea, un usuario, y un recurso, es decir, un archivo. Propietario indica quién creó el archivo. Grupo del propietario reúne todos los usuarios que pertenecen al grupo de ese propietario. Resto de usuarios, los que no crearon el archivo y no pertenecen al grupo propietario. Con estos mecanismos, la lista de control de acceso se reduce a 9 bits, organizados en tres grupos de 3. Esta lista de control de acceso está situada en la palabra de protección del nodo I,
que es donde mantienen todos los atributos asociados a un archivo. Análisis comparativo del modelo de seguridad de Windows versus Linux. En el mundo del alojamiento web, Linux es considerado como el mejor sistema operativo para servidores web. El sistema está disponible desde 1992 como software libre. Con los conocimientos necesarios se puede ajustar a voluntad gracias a su estructura sencilla y modular. Los costes se originan cuando se emplean distribuciones con una oferta de asistencia técnica de pago. Con su fiabilidad, estabilidad y eficiencia, Linux se ha convertido en la mejor solución para servidores de correo electrónico y servidores web. Linux constituye una alternativa excelente si lo que quieres es usar PHP, Perl, Python, Ruby o MySQL. Si se buscan soluciones disponibles para páginas principales, aplicaciones como blogs, sistemas de gestión de contenidos o foros de discusión, el hosting de Linux cuenta con diversas aplicaciones de este código abierto, mientras que el software para alojamiento web de Windows está sujeto en la mayoría de los casos a pago. En 1993, Microsoft lanza el servidor Windows, un sistema operativo para uso de servidores. Se trata de un software de pago que también contiene soporte y actualizaciones para un periodo de tipo específico. Una gran ventaja que hasta ahora ha tenido el hosting de Windows frente a una variante de Linux es el soporte del framework de alto rendimiento ASP.NET, cuya nueva versión también es compatible con Linux. Sin embargo, aplicaciones como SharePoint o Exchange siguen siendo exclusivas, con cuya ayuda se simplifica el trabajo conjunto para desarrollar proyectos de manera considerable. Para ello también existen aplicaciones de este código abierto para Linux, aunque no son tan populares en el entorno empresarial. La siguiente tabla representa los criterios más importantes que se derivan entre Windows versus Linux. Costes. Para Windows, el coste es por licencia de usuario. Para Linux es sin costes de licencia. Los costes de asistencia dependen de las distribuciones. Uso estándar. Para Windows, la interfaz gráfica del usuario. Para Linux es por línea de comandos. Acceso remoto. Windows usa servidor de terminales y el cliente tiene que instalarse y configurarse. En Linux, solución integrada, terminal y shell. Software y características. Windows soporta programas habituales, posibilidad de utilizar aplicaciones de Microsoft. Linux no ofrece portabilidad para todos los programas, gran cantidad de aplicaciones disponibles. Soporte de hardware. Windows. El nuevo hardware está diseñado normalmente para los sistemas Windows. Linux, por lo general, pueden utilizarse los controladores del hardware para las distribuciones de Linux más tarde. Seguridad. Windows. Elevado potencial de errores de usuario, interfaz integrada como posible punto de ataque. Linux. Los usuarios habituales no tienen acceso a los ajustes básicos del sistema. Las vulnerabilidades conocidas se solucionan rápidamente. Asistencia. Windows. Asistencia a largo plazo para todas las versiones. Linux. La asistencia varía en función de la distribución y de la versión. Documentación. Windows. El sistema y sus aplicaciones están muy bien documentadas, algo que difiere de los componentes de la API y de los formatos de datos. Linux. Se conoce el código fuente completo del sistema, las API, las bibliotecas y las aplicaciones. La mayoría de manuales y de páginas informativas están en inglés. Ventajas y desventajas de dichos modelos de seguridad. En contraste con Windows, la filosofía Linux consiste en mantener la estructura del sistema operativo lo más sencilla posible. Por ello, todos los componentes, incluso los equipos y los procesos, son un archivo y los ajustes del núcleo del sistema pueden llevar a cabo en cualquier momento. Hay muchas herramientas para la configuración y administración del sistema y estas están normalmente disponibles por líneas de comandos, pero también en interfaces gráficas de usuario, para casi todas las aplicaciones. Las mayores libertades están ligadas a una gran responsabilidad, lo que puede desbordar a los usuarios menos experimentados. La siguiente tabla pone en relieve las ventajas y desventajas de las distribuciones Linux como sistema operativo para servidores. Ventajas. Es de uso gratuito. Los administradores se benefician de las libertades de gestión del sistema. Soporta el trabajo cooperativo sin que los usuarios habituales puedan dañar el núcleo del programa. Rara vez se ve amenazado por los cibercriminales. Errores de seguridad poco habituales que se solucionan rápidamente. Pocos requisitos de hardware. Función remota integrada para el control a distancia. Desventajas o inconvenientes. Es difícil de usar. El inglés es el idioma estándar para las líneas de comandos y los mensajes del sistema. Otros programas de terceros solo pueden ser instalados por un administrador. La portabilidad de las distribuciones de Linux no es prioritaria para muchos desarrolladores de software y de hardware. En ocasiones las actualizaciones son muy complejas. No todas las versiones cuentan con asistencia a largo plazo. Algunos programas profesionales no funcionan con Linux. El hecho de que, a diferencia de Linux, Windows se distinga por tener una estructura muy compleja estriba en que Microsoft ha centrado su atención desde siempre en ofrecer un sistema operativo de manejo sencillo, de ahí que todos los programas tengan una interfaz gráfica de usuario intuitiva. Por ello, aunque en principio sea posible,
La administración por medio de líneas de comandos no es necesaria. Por lo general, los usuarios tienen el control exclusivo de todos los recursos del hardware, reciben avisos del sistema regularmente y pueden instalar el software de manera independiente. Esto esconde, sin embargo, cierto potencial de errores cuando, por ejemplo, se modifican los ajustes del sistema o se instalan aplicaciones descargadas que suponen un riesgo para la seguridad. En la siguiente tabla se ponen en relieve brevemente las ventajas e inconvenientes del servidor de Windows. Ventajas. Apto para principiantes, manejo intuitivo por medio de interfaces gráficas de usuario. Se puede acceder a los controladores para el hardware actual fácilmente. Soporta un gran número de aplicaciones de terceros. Actualización del sistema sencillo y automatizado. Solución de problemas técnicos por medio de la recuperación del sistema. Asistencia a largo plazo garantizada. Posibilidad de emplear programas de Microsoft exclusivos y populares como SharePoint o Exchange. Inconvenientes o desventajas. Elevados costes de licencia que aumentan con cada usuario. Fallos frecuentes de seguridad. Vulnerable a malware. Requiere una actualización de muchos recursos, sobre todo debido a sus GUI obligatorias. Elevado potencial de errores de usuario. No es apto como sistema multiusuario. El funcionamiento del sistema propietario no es totalmente público. ¿Cuál es el modelo que recomendaría utilizar? Si te ocupas tú mismo de la instalación de los módulos del servidor, no podrás evitar tener que decidirte por uno de los dos sistemas operativos, decisión que, en la mayoría de los casos, se toma en función de los motivos equivocados. Así, no es tan raro que se asuma que tanto el sistema de servidor como la plataforma que se use en el propio ordenador tengan que ser idénticos. En ese sentido, el propio sistema operativo no tiene ninguna importancia, ya que los administradores del servidor pueden manejarlo mediante control remoto con ayuda de herramientas de gestión como Plesk, que son compatibles tanto en Linux como Windows. Si el precio es un factor decisivo, es común creer que, en principio, Linux sea la solución más económica por tratarse de un software de código abierto. Sin embargo, en la práctica puede ser todo lo contrario, especialmente como consecuencia de los costes de asistencia técnica. Según la distribución, los servicios de especialistas que tengan los conocimientos técnicos necesarios pueden ser muy costosos, aunque el complicado modelo de licencias de Windows sigue representando una clara desventaja. En definitiva, en el duelo de servidores Linux versus Windows no se puede nombrar ningún ganador con el que se pueda realizar diferentes proyectos web con ambos sistemas operativos. Mientras que Windows ofrece funciones más complejas en cuanto a la estructuración de la comunicación y el trabajo, Linux tiene ciertas ventajas si se quiere usar aplicaciones web como por ejemplo un sistema de gestión de contenidos.